Mira, la zona euro es estable, la unión monetaria es robusta, tenemos instituciones y estamos considerando medidas para luchar contra la inflación, fomentar el crecimiento y salvaguardar la estabilidad macroeconómica. Sí, por supuesto, estamos asistiendo a un aumento de los diferenciales entre los Estados miembros, pero no hay necesidad de preocuparse. Estas son palabras de Lindner, que este tipo es el ministro de Finanzas alemán y líder de los liberales de allí. Quédate hasta el final del vídeo de hoy, que vamos a analizar si esa estabilidad de la que habla este señor es cierta. Va a ser un vídeo algo más denso, más largo, pero creo que necesitas tener todos los datos y todos los elementos que definen este instante de la historia económica, como el inicio del desastre del que vamos a ser protagonistas en el futuro inmediato. Vamos a salir en los libros de historia, te lo aseguro. Otro día te hablaré de qué cosas positivas podemos extraer de un momento como este, cómo aprovecharlo, pero hoy vamos a definir su origen. El inicio es hoy. Además, si llegas hasta el final de este vídeo, te voy a contar varias cosas sobre el directo de mañana, del especial de los 300.000 seguidores y alguna cosilla más como por qué llevo esta camiseta y por qué no me he afeitado hoy. Bueno, quédate, que lo que hoy te voy a contar también te interesa. El Dow Jones cae a plomo. Un 5% de caída en una semana y un 20% desde que tocó máximos. Ha caído por debajo de los 30.000 puntos. Es la primera vez que ocurre eso desde el 11 de septiembre de 2001. Sí, desde el 11S. El Standard & Poor's, un índice todavía más amplio, mucho más ancho y que ocupa a muchos más sectores de la economía, también cayó un 6% en una semana y un 23% desde que tocó máximos. Pero si esto es preocupante, miremos el Nasdaq, el índice tecnológico, un sector especialmente sensible a las deudas, porque las tecnológicas son casi todo compañías endeudadas, está leyendo que una subida de tipos, una subida de intereses y una economía que se frena significa un desplome bursátil. Y eso es lo que está ocurriendo. El Nasdaq cayó un 6% en una semana y un 34% desde que tocó máximos. Así que ahora mismo, los datos en los mercados indican recesión. Y es que la economía ya no está pensando en si suben o no los tipos de interés. Está pensando que la subida de tipos de interés va a frenar la economía y va a meter a Estados Unidos y por derivación a todo el planeta en una pedazo de recesión. La Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, ha subido tipos de interés en 75 puntos básicos en otras ocasiones, en 7 a lo largo de 150 años. De esas 7, la economía americana entró en recesión en 6 de ellas. Así que lo que los mercados están descontando ya es eso. Primero, que la locomotora se para. Y segundo, que cuando los tipos americanos suben tanto, la deuda que se encarece no es solo la americana, sino la de todos los vinculados a Estados Unidos. Por ejemplo, la última vez que esos tipos subieron tanto, hubo que rescatar a México. Lo tuvo que hacer el Fondo Monetario Internacional. Los mercados están tomando conciencia de algo a lo que no estaban acostumbrados desde hace ya casi una década y media. No contar con el apoyo incondicional de los bancos centrales cuando surge un problema. Y desde el año 2009, que la economía del mundo está totalmente condicionada con políticas monetarias ultra expansivas, acostumbrados todos durante los últimos años a tener tipos de interés reales negativos, a tener el coste del dinero en términos nominales en tasas negativas, especialmente en Europa, en programas fiscales financiados por la creación de dinero de la nada, de los bancos centrales que han permitido que en la peor recesión que se ha vivido en el último siglo, como fue en 2020, la tasa de ahorro de los ciudadanos del mundo creciese hasta cotas inimaginables. Y claro, la pregunta es, ¿qué podía salir mal con esa política ultra expansiva? Hemos navegado por unos excesos brutales desde el año 2020, pero lo peor es que ya veníamos remando en esa dirección desde hacía muchísimos años, creando una pauta, una creencia de que podíamos basar nuestro modelo económico en un endeudamiento crónico, infinito le llaman algunos. En esto daba igual quién gobernara, ni la izquierda, que suele estar abonada al gasto y la deuda, ni la derecha, que se autodenomina liberal, cuando en realidad le gusta gastar y engrandecer el Estado tanto como a los otros. O sea que aquí a todo el mundo le iba bien gastar. Y resulta que no, que tanta deuda
pues no era posible. Y ahora nos enfrentamos a una realidad muy dura que con la inflación desatada que tenemos, los bancos centrales ya no son tus amigos, son tus enemigos. Y por eso suben las tasas de interés a un ritmo sin precedentes, generando un riesgo elevadísimo de que esto acabe en una recesión económica profunda contra la cual esos bancos centrales, al menos al principio, no tienen ninguna herramienta, no pueden hacer nada. Y te voy a demostrar que la idea de que se puede falsear el mercado de bonos para que eso no pase, como está haciendo el Banco Central Europeo, en realidad es un suicidio. Una forma interesante de entender el exceso que vivimos y el punto exacto en el que estamos es poner en contexto no lo que ha caído ya, todo, los índices, sino cuánto han subido en el mercado desde los mínimos de 2020. Es decir, que siendo dramática la caída, porque es dramática, la realidad es que todos los índices todavía cotizan por encima del nivel que había antes del COVID y un 65 por encima de los peores momentos de marzo de 2020. Llama mucho la atención el desplome, pero en términos comerciales es un desplome relativo, que no es en absoluto algo fuera de la estadística. Por eso podría ser peor. En 2008 la caída superó el 50% y lo mismo en 2001 y en 2002. Y eso fue porque hubo una recesión profunda en la que los bancos centrales tardaron bastante en poder frenar el efecto negativo. Y ahora podría estar la cosa a medio camino. Es decir, estamos cayendo. Pero esto no es nada con lo que queda todavía por caer. Estamos a la mitad del camino, de lo que vamos a ver a lo largo de los próximos 2 o 3 trimestres. Y a todo esto, que tenemos la decisión del Banco Central Europeo que quiere garantizar la estabilidad financiera en el conjunto de la zona euro, como te decía al principio el ministro de Finanzas alemán, para evitar cualquier episodio de fragmentación en los mercados de deuda pública. Eso es como ellos, y los medios en general, lo definen. Pero es muy preocupante escuchar a gente sin memoria económica y con muchos intereses creados en vender una situación determinada, vanagloriándose de una intervención del mercado de bonos totalmente artificial, algo que va a ser como un meteorito en la economía europea. Lo será porque va a llevarse por delante la cotización del euro a medio plazo y va a dejar en inservible todas las políticas monetarias del propio Banco Central. Hemos dejado de tener una autoridad monetaria en manos del Banco Central Europeo a tener ahora una especie de autoridad fiscal que se dedica a hacer política. Hace ya algunos meses que el Tesoro español está viendo cómo los tipos de interés que tiene que pagar a la hora de colocar deudas son cada vez superiores. Y ese incremento se vio muy claro en la subasta del pasado jueves, una subasta en la que se colocaron 4.510 millones de euros en bonos a largo plazo, pagando un interés al 2,3%, prácticamente el doble de lo que se pagó el 19 de mayo, justo antes de que el Banco Central Europeo confirmara que iba a haber 2 subidas de tipos de interés durante este verano que viene. La cuestión es que eso, por lo menos respecto al bono a 5 años, tiene su cosa, pero el bono a 15, a más largo plazo, tiene un tipo de interés que se ha triplicado ya en esa subasta respecto a la anterior, que fue a principios de año, en este caso la de 15 años, porque fue antes del inicio de la guerra. Y ahora se van a pagar al 3,27, cuando a principios de febrero ese interés apenas llegaba al 1%. Empieza a salir muy caro eso de colocar deuda. Y la subida de tipos está adelantando una recesión, y los mercados están cayendo de una manera que se suma al agujero de deuda. Los intereses de la deuda son tan altos que están empezando a cuestionarse en algunos países, y sobre todo a algunos países básicamente con las mayores tasas de deuda, Grecia, Italia, España, Portugal. A todo eso tendremos que sumar que la presión al alza de esos intereses va a continuar, porque no solamente han subido tipos en la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, sino que también lo están haciendo el Banco Central de Suiza, el de Inglaterra, el de Noruega, y así una larga lista, menos el de Japón. La idea es subir tipos como única alternativa. Y es que aunque la economía no esté, por ejemplo, sobrecalentada en algún lugar, por ejemplo, en Europa, como dice la izquierda, que critica la subida de tipos, es que es la única alternativa. Lo que no es correcto es decir que subes los tipos y luego activar una herramienta que falsea sus efectos. Y eso sí que está mal. Es como cavar tu fosa con tu propia pala. Ahora mismo lo que tenemos es un problema de digestión de deuda. Con esa subida de intereses y con el bono español por encima del 3% tenemos que pagar cada vez más,
por la deuda que tenemos de 1,4 billones con B de bachillerato, en este caso en España. Hemos acumulado durante la pandemia más de 200.000 millones adicionales de deuda. Es decir, hemos pasado de una deuda cercana al 100% del PIB al 120%, eso ya lo sabemos. Y esto ya son niveles de deuda preocupantes, ¿no? Porque esto va a costar digerirlo y reducirlo y buscar fórmulas para ajustarlo. Y cuando parecía que esto iba a estimular el ajuste y la reducción de deuda para garantizar el futuro de nuestros hijos, el Banco Central Europeo, que son unos genios, admite que las reglas fiscales seguirán inactivas y además que la deuda que genere la subida de la prima de riesgo la va a garantizar para que no pase nada. Lo dicho, menudo mensaje están enviando a todo el mundo. Aquí te puedes endeudar, no hacer nada por evitarlo, no crecer, falsear los datos de empleo, no hacer reformas que modifiquen tu modelo económico, indexar la inflación a todo lo que te convenga como sueldos públicos o pensiones, y todo sin que el Banco Central Europeo te diga nada. Por lo menos no te dirá nada de momento. Yo no sé si después lo piensan hacer, pero en realidad nosotros tenemos un problema claramente presupuestario. Tenemos un déficit estructural cercano al 3,5 o probablemente más cerca del 4 que del 3,5, porque suelen disfrazar como un mal menor, ya que generamos empleo como nunca, etc. Y eso, visto lo que vamos a ver cuando se publiquen los datos de junio, será cierto. Técnicamente van a ser unos 85.000 trabajadores más, con lo cual nos vamos a acercar a los 300.000 trabajadores en términos de creación de empleo. Quédate con esto, algo que nos van a decir y que van a ser datos inéditos. Nos van a decir que estamos cerca de los 20.400.000 afiliados a la Seguridad Social. Eso nos lo dirán dentro de un par de semanas. Dejando de lado si estos datos esconden cifras revisables, con una creación notable por parte del sector público y otros aspectos como los fijos discontinuos que ahora están en casa y los que están en formación sin trabajar, que computan como ocupación, algún día se deberá, digo yo, de dejar de dopar la estadística laboral y empezar a analizarla con cierta rigurosidad, no política, porque nos va la vida en ello. Además, en España tenemos un problema de perspectiva que va a ser un hándicap. Nuestro mercado laboral no va a reflejar de inmediato el problema económico que vivimos, que se está larvando como nunca antes. Me voy a explicar. Porque ese es el motivo por el que durante los próximos meses se va a negar la evidencia. Se dirá que el empleo, el turismo, la economía, todo va bien a pesar de todo. No se verá, a lo lejos, la explosión de la economía por culpa de una bruma, de una niebla que va a haber allí a lo lejos. Si los tipos suben, si empezamos a enfriar el consumo, enfriar la inversión, enfriamos el empleo. Se puede parar el motor del empleo. Pero, como te digo, no será a corto plazo. Estamos a inicios de la campaña de verano. Estamos a inicios de una especie de recuperación espectacular en el sector turístico, que además, como sabemos, es uno de los tractores de la economía española y uno de los mayores generadores de empleo. Es difícil pensar que hasta finales de año, como mínimo, vayamos a poder experimentar una contracción o algo parecido en la economía española. Pero, o por lo menos por eso, siempre hablo de 2023 y ahora también de algo del 2024 por culpa de esa prórroga al gasto público potencial que se ha impuesto desde Europa. Las crisis no se van a sentir ahora, ni en septiembre. Eso no va a pasar por mucho que algunos creáis que sí, porque dado que el año pasado tuvimos un efecto base en el PIB con trimestres de crecimientos muy bajos, en lo que queda de año podemos crecer prácticamente por encima del 3 gracias a esos cálculos intertrimestrales. Es decir, debería caer un meteorito de los gordos para que este año tuviéramos un efecto sobre el crecimiento del PIB por debajo del 3%. Pero recordemos que los prospectivos, esos organismos oficiales que empezaron con un 7% y luego un 6% y así hasta el 4%, no han dejado de bajar las proyecciones. Lo digo por poner en contexto la capacidad que tiene esta gente para interpretar el estado económico. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, si el crecimiento será muy modesto, ¿qué va a pasar con el empleo? Pues para el año que viene las cosas ya no están tan claras y pintan cada día peor, porque cada día aparece de un modo más consolidado la inflación y lo que estamos viendo ahora son ligeras subidas de tipos de interés que posiblemente en los próximos trimestres van a ser mucho más intensas. Ya lo dijimos aquí, que la inflación no era coyuntural y que eso iba a llevar a consecuencias grandes. No olvidemos que los tipos de interés reales están todavía en terreno muy negativo. Es decir, una ligera subida del tipo de interés cuando una inflación en Europa del 7 u 8, pues es que seguimos con tipos de interés del 5
o de 5 puntos reales negativos. Si la inflación no se controla, la subida de tipos de interés del Banco Central tendrá que ser mucho mayor en los próximos trimestres para equiparar, por lo menos, tipos de interés a la inflación. Es decir, que aún queda recorrido para que suban las hipotecas y todo lo que tiene que ver con los créditos. Así que sí que corremos un riesgo de frenar la economía, generar una recesión en 2023. Por supuesto, un riesgo que se tomará en evidencia cuanto más cerca esté el 2024. Recordad que la economía no funciona con grandes cambios de golpe. Sus reacciones son ráfagas, lentas, sinuosas, destructivas. España no crea empleo si el crecimiento es inferior al 2,4%. Todo lo que vaya por debajo de eso es destructivo. Eso con una inflación y unos tipos de interés medios. Pero si la inflación y los tipos no se establecen en términos moderados, ese 2,4 no tendrá relación con el empleo y también podría ser incluso destructivo. Pero volvamos a hablar de esos genios del Banco Central Europeo que dicen que van a seguir comprando deuda soberana, pero que lo harán con los rendimientos de los bonos que vayan creciendo en las economías más fuertes como de Alemania y Francia. Van a crear un instrumento, dicen, para frenar la escalada de las primas de riesgo que en España ha llegado a superar los 130 puntos. En Italia ha llegado a los 240. Además, invertirá, dicen, los vencimientos de los bonos que tienen en cartera. Intenta de esta manera el Banco Central Europeo detener el encarecimiento de esa deuda en Italia, Grecia y España. El Banco Central Europeo no se va a reunir hasta el 21 de julio, su consejo. No tienen prisa. Entonces moverán ficha, subirán los tipos de interés y aprobarán esas nuevas medidas. El Banco Central Europeo tiene por delante la difícil papeleta de elevar el precio del dinero lo suficiente para frenar la inflación, pero no demasiado para no enfriar el exceso que ya tienen en ese débil crecimiento económico. Por eso se han montado el jueguecillo ese de te compro la deuda que te digo que no puedes aumentar. No sé. Cuando el Banco Central Europeo asumió la compra de la deuda soberana de los países europeos en la pandemia, inyectó un balón de oxígeno en el millonario apoyo a las economías. De esa manera les permitió endeudarse y que esa deuda fuese pues mucho más barata. Pero en teoría, por lo menos en teoría, todo tiene un límite. Y estamos a punto de llegar a él. Lo que pasa es que a veces no recordamos que el Banco Central Europeo es un organismo bastante cobarde y bastante inservible. O por lo menos lleva metiendo dinero en el mercado una década. Y ahora que parecía que podía poner fin a ese derroche, a esa máquina de generar inflación, dice que aunque lo va a limitar, si eso te genera problemas, pues que te compra la deuda otra vez. Es como si te suben la hipoteca de tu casa y el que te la concedió te dice que si no puedes pagarla, ellos te la compran, por lo menos en la parte que no te alcance a ti. ¿Tú seguirías gastando o te volverías ahorrador con esa ayuda? Esto es como cuando el gobierno prohibió despedir. Cerraron muchas empresas al no poder gestionar esa situación de manera lógica y legal. Y es que el mercado pesa y la realidad pesa como el plomo. Pues el mercado dice que llegamos tarde, que estamos acostumbrados al dinero muy barato e infinito, que es muy fácil, pero que tiene dos consecuencias que son perversas esa situación. La primera es que te crees que todo es gratis y la segunda, que es muy doloroso volver atrás. Y el Banco Central Europeo está intentando volver atrás, pero hace 6 meses decía que todo era transitorio y hoy ya sabemos que de transitorio tiene muy poco. Además, el Banco Central Europeo no puede jugar mucho con esto. Si sigue falseando el mercado, el euro caerá porque la Reserva Federal no lo está disfrazando. Y esto va a tener un efecto directo en el mercado de divisas. Si a ti te dan más rentabilidad por el dólar que por el euro, tenderás a comprar dólares y no euros. Y eso tiene un efecto absolutamente directo en la inversión que pueda haber en cualquiera de los países de la zona euro. Como te he dicho, el Banco Central Europeo pretende reinvertir en la deuda que vaya venciendo de Italia, España y Grecia, la de 2020, y todo eso hacerlo en base al plan de recuperación y derivados. Y ojo a esto, porque al final ¿quién puede pensar que esto puede salir mal? No solo nos endeudamos hasta niveles de aurora boreal, sino que además Europa nos ha concedido miles y miles de millones de los Next Generation y venga a fabricar dinero. Todo eso no sale de la nada. Todo eso suele salir de la inflación. Y en definitiva, aquí lo que se está mandando es una señal al mercado muy peligrosa a largo plazo. No se permite que los tipos de interés, reflejen las condiciones estructurales de las economías europeas más afectadas por la presión fiscal. A España nos cuesta financiarnos en los mercados por falta de credibilidad y por nuestro déficit. Pero eso ahora lo esconde el Banco Central Europeo. Cuando los analistas de crédito internacionales miran dónde poner su dinero, a quién prestar,
miran la capacidad que tiene ese país al que prestan de devolver ese dinero. Y eso se mide a través de las previsiones de crecimiento, de la propia economía y de otros términos. Y luego miran cómo va a crecer el déficit público. Pues esa combinación de estos dos elementos no es precisamente muy buena para España, para Italia o para Grecia. Pero entonces sería normal, como os decía, que estén aumentando las primas de riesgo, porque el riesgo país de estas economías está aumentando. Pero lo que no es normal es la reacción que está teniendo el Banco Central Europeo para que algo que se necesita saber en base a los criterios lógicos de un mercado se disfrace o se maquille. Y lo que está haciendo es el reconocimiento de su error, de la catástrofe que ha provocado y que llegará, que ha habido muchísima liquidez durante una década, un problema que ha creado el propio Banco Central Europeo, especialmente a partir de marzo de 2020. No tenía que haber puesto tantísima liquidez en el mercado. No era necesario. La inflación que estamos viendo ahora y la que veremos en el 23 ha sido creada fundamentalmente por las políticas de compra de activos tan excepcionales y tan elevadas del propio Banco Central Europeo durante tantísimos años. La diferencia entre la crisis del 2007, 2008 y ahora la del 2020 en adelante es que ahora hay liquidez. Pero también, a diferencia de la anterior catástrofe de hace algo más de una década, es que antes había deflación y ahora tenemos disparada la inflación. Si la otra recesión fue monumental, no te cuento cómo puede ser una crisis financiera con inflación. El Banco Central Europeo ha sido especialmente miope al no prever los efectos inflacionarios de sus políticas de ultraexpansión, de reparto generalizado de dinero gratis. No lo sé. Pero mira, el discurso de Powell, de la Reserva Federal de Estados Unidos, aseguró que el movimiento de la próxima reunión de julio situaría posiblemente otra vez en 0,75 puntos básicos esa subida de tipos. Dejaba un claro mensaje de que su idea era encaminarse hacia la indexación de la inflación y mencionó una palabra que es reset a la economía. Reset, dijo Powell. Todos somos capaces de asimilar qué ocurre cuando hacemos un reinicio, un reset a nuestro ordenador, ¿verdad? Recuerda que si vives en Estados Unidos, ellos marcan el camino. Si vives en Latinoamérica, vas a continuación por dependencia. Si vives en Europa, estás en manos de los más torpes, que no solo están atrapados, sino que, además, llevan intentando retrasar lo inevitable bastante tiempo. Y lo están haciendo, pero con un daño irreversible a la economía de todos. Si vives en otros lugares, excepto en Groenlandia, te espera una fiesta parecida a la que vamos a tener todos nosotros, con sus diferencias tribales en cada lugar. Y la verdad es que si ya es importante tener buenos gestores, políticos y mandatarios en momentos de bonanza para aprovechar el crecimiento como una ventaja, imagina lo trascendental que es que en el peor momento económico de los últimos 50 años, lo que tengamos sea lo peor de cada casa gobernando el mundo. Ese es el asunto. En fin, de todos modos, como te digo muchas veces, esto no va a ser de inmediato, ni de un modo radical. Vendrá con datos difusos, incoherentes, distorsionados y de doble lectura en muchas ocasiones. Las evidencias irrefutables todavía tardarán. Piensa en disfrutar el verano. Los que no tienen ni puta idea de lo que viene, lo van a disfrutar. Eso es lo más curioso. Pues disfrútalo tú también. La verdad es que, atendiendo a cómo están las cosas, pues merece la pena pasar un rato en familia, pasarlo bien y disfrutar. Espero que os haya gustado este vídeo. Como os decía, 3 cosas. Una, mañana en el directo vamos a tratar muchos temas, algunos de ellos, distintos a lo que hemos estado hablando hoy. Vamos a tratar temas sobre inteligencia artificial y algo de ética sobre todo eso, y lo que pasó con este ingeniero de Google que han echado porque el tipo, pues tras una conversación con una inteligencia artificial que estaba en desarrollo dentro de Google, pues el tío confirma, asegura, dice de que está viva, que esa inteligencia artificial está viva. Pues vamos a hablar de eso y espero vuestras opiniones. De hecho, lo he dejado por ahí para que deis vuestra opinión y sinceramente me gustaría pues partir de lo que vosotros digáis, ¿no? de vuestras opiniones. Lo segundo es que estoy ya trabajando en que en septiembre tengamos ese evento virtual para celebrar los 300.000 seguidores, y ya os digo que va a venir gente muy interesante. Ya he estado hablando con algunos de ellos, pero que durante lo que queda de junio, julio y pues en agosto, que la gente pues se desconecta un poco, pero para que en las 2 primeras semanas de septiembre hagamos esa celebración. Igual estamos en cifras muy
superiores a 300.000, pero vamos a incluir gente que también está llegando a esas cifras o que llegó hace poco, y puede ser que incluso sea pues la celebración de varios, ¿no? De varias personas que hacemos contenidos en esta plataforma. Y lo que os decía, ¿no? Esta camiseta es del Dublin, Nevada, que es, bueno, es uno de los equipos de fútbol, de rugby, que a mí me gusta. Este no sé si es el de rugby o el del fútbol. Ahora no lo sé. Ostras, ahora me he quedado pillado. Pero bueno, en todo caso ahí está. Y lo de la barba es que es domingo. Y bueno, estos 2 días, pues con la calor que hacía y tal, pues me lo tomé un poco en calma. He estado leyendo mucho. He estado ahí bajo una palmera por aquí y ya está. En Madrid, imagínate una palmera en Madrid. En todo caso, nos vemos mañana en el directo y espero que este vídeo os haya gustado. Como os decía antes, intentad disfrutar porque lo que viene es duro. Seguimos.